Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Verde, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en Computación y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la materia de circuitos polifásicos, especialmente la unidad de sistemas trifásicos y medidas de potencia en sistemas trifásicos. Para empezar, sabemos que los circuitos o sistemas en los que las fuentes de corriente alterna operan en la misma frecuencia pero en diferentes fases se conocen como circuitos polifásicos, lo cuales son el objeto de estudio de esta asignatura. En este caso vamos a estar hablando sobre los sistemas trifásicos, los cuales están formados por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. A su vez, dentro de los circuitos polifásicos existen circuitos balanceados y desbalanceados. En este caso vamos a estar hablando sobre los circuitos balanceados, que son aquellos que se definen como circuitos cuyos elementos de tensión son iguales, así como los elementos de su carga. Un sistema de tensión trifásica consta de tres fuentes conectadas a cargas mediante 3 o 4 conductores dependiendo del sistema que se use. Existe el modelo estrella, en donde las fuentes comparten un terminal, y existe el modelo delta, en donde estos forman un triángulo. Es bien importante conocer y entender la nomenclatura, ya que estas son bastante distintas en ambos sistemas. En un sistema en estrella, las tensiones son referenciadas a la terminal de neutro, que puede o no existir, mientras que en delta se referencian con respecto a la línea que alimentan. También es importante conocer que a un sistema de tensión se le puede llamar de secuencia positiva o negativa dependiendo del desfase entre sus tensiones. Bueno, dicho esto y aclarando los conceptos básicos pertenecientes a la unidad, vamos entonces a leer el ejercicio que vamos a estar resolviendo en este video. Una carga balanceada en estrella se conecta con el generador por medio de una línea de transmisión balanceada con una impedancia de 0.5 más J2 ohmios por fase. Si la carga tiene una potencia nominal de 440 kilovatios, factor de potencia trazado de 0.78 y tensión de línea de 450 voltios. Y nos mandan a buscar la tensión de línea en el generador si la secuencia es negativa. Entonces vamos a pasar a resolver. Vamos a observar una impedancia de línea en el circuito dibujado en el diagrama fasorial, donde nos proporcionan los siguientes datos. El voltaje de línea nos lo dan del lado de la carga con un valor de 450 voltios. La potencia de la carga con un valor de 440 kilovatios, es decir, 440 milivoltios. El factor de potencia de la carga de 0.78, con el cual vamos a sacar el ángulo θ. Usando coseno a la menos 1 de 0.78 nos da esos 38,74 grados el ángulo θ, y nos indican que la secuencia es negativa. Entonces primero vamos a calcular el voltaje de fase, que vendría siendo el voltaje de línea dividido entre raíz de 3, lo cual nos da 259,81 voltios. Y obtenemos los voltajes de fase del lado de la carga. Como me indican que la secuencia es negativa, entonces tomamos para el voltaje AN 0 grados, para el voltaje BN 120 grados y para el voltaje CN menos 120 grados. Y los decomponemos en sus componentes reales e imaginarios para entonces utilizarlos más adelante. Ahora calculamos la corriente de la carga a partir de la potencia. La potencia es el voltaje por corriente por el coseno del ángulo o el factor de potencia. La potencia de una fase se calcula dividiendo la potencia total entre 3 y luego hacemos el cálculo de la corriente, dividiendo la potencia entre el voltaje de fase y el factor de potencia, y eso nos da los 723 amperios que tenemos en el ejemplo. Luego tenemos entonces las corrientes de fase, que van a ser estas que tenemos acá, IAN, IBN y ICN, las cuales, si miramos en el circuito, son las que van como desde la línea hacia el neutro, y todas van a tener el mismo valor, 723,74, y el ángulo va a ser el ángulo del voltaje menos el ángulo de la impedancia, que es el que habíamos calculado anteriormente. Entonces se le va a restar ese ángulo a cada uno de los voltajes. Ya teniendo esas corrientes calculadas, esas corrientes son las mismas que circulan por la línea. Entonces ahora calculamos el voltaje que está en la línea, el voltaje que está entre A minúscula y A mayúscula, utilizando simplemente ley de Ohm, B igual a I por Z.
Realizamos entonces este cálculo con la corriente que tenemos de 723.74 amperios por la impedancia, que sería el módulo de 2.06 y el ángulo de 75.96 grados. Esta sería la impedancia, entonces multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos ya que estamos multiplicando. Luego, en el voltaje del generador, por ley de tensiones de Kirchhoff, obtenemos el voltaje AN, que sería el voltaje de fase en el generador, el cual sería la suma de voltaje de la línea AA y el voltaje de A mayúscula hasta el neutro. ¿Okay? Esto nos daría los 1706 voltios que tenemos allí, cada uno con sus respectivos ángulos. Y finalmente el voltaje de línea va a ser raíz de 3 veces el voltaje de fase. Y como la secuencia es negativa, se le van a restar 30 grados al ángulo de fase. De esta forma obteniendo los resultados del ejercicio. Así culminamos esta explicación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.